Física. Estamos grabando la clase del día de hoy. Este parcial lo iniciamos con el capítulo 25 acerca de la visión e instrumentos ópticos. Y entonces el capítulo inicia dándonos una explicación del funcionamiento del ojo humano, el cual, pues, para fines prácticos, nosotros lo modelamos como si fuera una cámara. Habrán sus diferencias. Entonces, la sección inicia describiéndonos la parte del ojo, hablando del cristalino. A mí me interesa el cristalino, debido a que nosotros, más adelante, en el siguiente tema, nosotros vamos a medir la radiación que llega al cristalino porque está relacionado con la aparición de cataratas inducida por radiación ionizante. Bien, entonces, resulta que para la visión normal, un objeto debe estar entre dos puntos importantes de su ojo, digamos. La distancia al objeto tiene que estar entre la distancia del punto cercano y la distancia del punto lejano. Su ojo puede ajustar la distancia focal para enfocar con claridad un objeto que se encuentra entre estas dos distancias. El ojo puede modificar la distancia focal. Una lente no lo puede hacer. Por ejemplo, en una cámara, probablemente ustedes probablemente no hayan manipulado una cámara como tal, puesto que pues ahora es con el celular, ¿verdad? Lo más común, pero en mis tiempos usábamos cámaras que usaban rollo o cámaras digitales. Y eh, aquí la lente no cambia, la distancia focal de la lente, la distancia focal de la lente no cambia, es constante. Y lo que cambia la cámara en sí es la distancia. La lente de la cámara se hace hacia el frente o se hace hacia atrás para que la distancia a la que se encuentre el objeto, pues sea una en la que lo pueda enfocar bien. Entonces, un concepto importante, pues, bajando acá. Un concepto importante, que no vimos en la clase en el parcial pasado, es el de la potencia de una lente, que se mide en dioptrías y se calcula de la siguiente manera. La potencia es, la potencia de la lente es 1 sobre la distancia focal. Entonces, F es la distancia focal, pero medida en metros. Aquí esto es importante porque nosotros los problemas con lentes delgadas, nosotros los trabajábamos en centímetros y no había ningún problema porque pues la respuesta nos quedaba en centímetros, pero para la potencia sí es necesario que trabajemos todo en metros, y eso lo van a notar ustedes cuando revisen los ejemplos propuestos. Entonces, bueno, no, esto no se escaneó de forma tan clara. Entre el punto cercano y el punto lejano y el punto cercano, es posible tener una visión clara del objeto. Lástima que no se ve bien, lo voy a volver a escanear. Pero entre el punto lejano y el punto cercano, usted ve bien, digámoslo así, de esta manera. Si, si su visión es normal, digamos, si no tiene un problema de la visión, pues el punto lejano se ubica en el infinito. En principio usted puede ver con nitidez objetos muy lejanos. Dicho así, están en el infinito. Y el punto cercano, este no es un valor constante, varía de acuerdo a la edad.
Entre más joven sea usted, el punto cercano está más, es más cercano al ojo. Para los 40 años, el punto cercano se ubica a 25 centímetros de su ojo. Y tenga en cuenta esto, cuando hablo de punto lejano y de punto cercano, me estoy refiriendo a una distancia medida desde el ojo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hagamos la corrección, cuando resetemos los lentes, pues resulta que la distancia a la imagen y la distancia del objeto se miden con respecto a la lente. En cambio, el punto lejano y el punto cercano se miden con respecto al ojo. Entonces hay una pequeña corrección a las distancias que debemos hacer. Bien, hay dos defectos de la visión que vamos a estudiar cómo se corrigen. Uno es la miopía. La miopía es la dificultad para observar los objetos que se encuentran lejanos. Es decir, un ojo que padece de miopía, su punto lejano no está en el infinito, sino que estará pues en un lugar más cercano, no en el infinito, sino más cercano. Por ejemplo, si yo tengo mi punto lejano a 1 metro, un objeto que se encuentre a 2 metros ya lo veo borroso, ya no lo veo con claridad. Entonces, entonces es necesario, ¿verdad?, colocar un lente para traer el objeto desde el punto lejano, perdón, para traer el objeto desde el infinito al punto lejano. Porque al colocarlo en el punto lejano, ya mi ojo con miopía puede enfocar bien. Y es más o menos justamente lo que aparece en el diagrama. Ya ustedes en el examen pasado observaron cómo una lente divergente lo que hace es acercar la imagen que se forma, es decir, si usted tiene el objeto a la distancia 1, la imagen siempre se forma del mismo lado del objeto, pero más cercano a la lente. Es lo que pasa aquí. El objeto está aquí lejos, en el infinito, digamos. Pero la imagen se forma cerca de la lente, más cerca de la lente. Y nosotros queremos que ese punto donde se forma la imagen coincida con el punto lejano del ojo. Eso es lo que nosotros queremos, que coincida con el punto lejano. Entonces, para la corrección de la miopía se usa lente divergente. Esto lo tienen que tener claro. Si va a corregir miopía, es decir, si va a corregir la dificultad para ver lejos, pues usted utilizará una lente divergente. Y entonces, para calcular la potencia de la lente que usted necesita, pues se calcula con la ecuación de la potencia. Potencia es igual, ¿verdad?, a 1 sobre la distancia focal. Pero la distancia focal es la suma, y esta es la ecuación de las lentes delgadas, la que estuvimos trabajando en el parcial anterior. Pues 1 sobre la distancia focal es 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen. La distancia del objeto, pues el objeto estaba en el infinito. Y la distancia de la imagen, pues esa en principio, pues ya la conocemos o la podemos llegar a conocer. Bueno, no es como que no, ya la conocemos, es en realidad donde se encuentra el punto lejano. Sí la conocemos, porque cuando se le hace el examen de la vista se determina cuál es su punto lejano. En realidad, que no es el infinito, es otro. Entonces sí conocemos la distancia a la que se tiene que formar la imagen, que es el punto lejano. Entonces, como 1 sobre infinito, eso no está determinado. Si usted lo hace en la calculadora, le sale un valor indeterminado.
Pero si decimos que 1 sobre infinito tiende a ser 0 y por eso la potencia de la lente deberá ser 1 sobre la distancia a la que se debe formar la imagen. Es decir, 1 sobre la distancia del punto lejano. Claro, como estamos utilizando una lente divergente, Ingeniero, una pregunta. sí, Ingeniero, sí, entonces quiere decir que al dividir uno entre la distancia de la imagen, vamos a obtener el inverso de la distancia focal. Y luego esto, o sea, sí. lo dividiríamos entre uno para obtener la potencia. O sea, uno entre... Ay, 1 entre la ¿me distancia del entendió? punto lejano. Sí, 1 entre la distancia del punto lejano ya nos daría la potencia directamente. Ingeniero, Sí. pero estas fórmulas, o sea, esta de uno entre la distancia y la imagen, solo se utiliza para miopía, ¿verdad? Eh, en, sí, que queda de esta forma solo es para la miopía. Sí, Y, solo para la miopía queda de esta manera. y es negativo, ¿verdad? O sea, la fórmula es negativa también. Justamente a eso voy, dado que la lente divergente únicamente forma imágenes virtuales, la distancia de la imagen es un valor negativo. Y por eso acá les dejo encerrado en el cuadrito, ¿verdad? Que esta potencia que nosotros encontramos para los lentes divergentes que corrigen miopía debe ser negativa. Debe ser negativa. Entonces, entonces, entonces tenemos justo eso. La potencia es 1 sobre la distancia del punto lejano. Ese valor es negativo, tiene que ser negativo, y la potencia de la lente es negativa. Y es una lente divergente. Vamos a ver que esto no ocurre con la hipermetropía. Pero antes de llegar ahí, hay una pregunta teórica que hace el libro. ¿Qué pasa si usted se equivoca y le pone una potencia positiva? O sea, porque utiliza, si, sí, le pone una potencia positiva. Bueno, si le pone una potencia positiva, si se equivocó y le dio que la potencia era positiva, usted está implicando que lo que va a usar es una lente convergente en vez de una lente divergente. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que si usted usa una lente convergente, probablemente la imagen la va a formar acá, detrás del ojo. Es decir, que ese lente no le va a servir porque no va a poder, no va a ver, en el ojo no va a ver una imagen, no se va a formar la imagen en el ojo. De manera que, pues, si ya miraba mal, ya con ese lente, con esa receta equivocada para los lentes, pues va a seguir con el problema. No va a poder ver. Entonces, por eso es importante el signo, ¿verdad? Para miopía, son lentes divergentes, potencia negativa. Veamos qué pasa entonces. Ok. Potencia negativa y dependiendo del tipo de anteojos que se le recete, habrá que hacer una corrección en la distancia, en la DI. En esta DI habrá que hacer una corrección de la distancia. Por ejemplo, vean que aquí yo he colocado que para anteojos convencionales, por ejemplo, Gabriela me entenderá porque usa anteojos. Para anteojos convencionales, el lente no está pegado al ojo. Hay una distancia entre el lente y el ojo porque porque el lente no está en contacto, sino que está a cierta distancia del ojo y hay que considerarla, por ejemplo, para anteojos convencionales de la distancia de la imagen que yo voy a usar aquí abajo deberá ser la distancia del punto lejano menos la distancia a la que yo voy a usar los anteojos. Y esta resta va dentro de valor absoluto porque lo que salga de aquí tiene que ser positivo
Y el negativo lo hemos colocado aquí, ¿verdad? Lo hemos colocado aquí afuera. ¿Ven? El negativo está aquí afuera, porque sabemos que tiene que ser negativa. Entonces, si son anteojos convencionales, aquí abajo, lo que va es la resta de la distancia del punto lejano menos la distancia a la que usted usa los anteojos. Pero si a usted le recetan lentes de contacto, entonces aquí esto ya no aplica. Esto ya no aplicaría si utiliza lentes de contacto. ¿Por qué? Porque el lente está en contacto con el ojo. Podemos decir que la distancia entre el ojo y la lente es 0. Y entonces ahí simplemente DI es igual a DF. ¿Sí? Y tiene que dar negativo, por cierto. Tiene que dar negativo. Pero DI es igual a la distancia del punto lejano para lentes de contacto. En la hipermetropía, y si ustedes ya revisaron el libro y vieron el ejemplo que trata la hipermetropía, lo hacen para lentes de contacto únicamente. Y ahí está la trampa, digamos. Porque la hipermetropía obviamente también se puede tratar con anteojos convencionales, no únicamente con lentes de contacto. Entonces, a diferencia de la miopía, la hipermetropía es la dificultad para ver de cerca. Es decir, una persona con hipermetropía puede ver bien objetos lejanos, pero, por ejemplo, va a tener dificultad para ver objetos cercanos. Va a tener problemas para ver objetos cercanos. Y entonces esto se corrige con una lente convergente. ¿Qué es lo que hace la lente convergente? Bueno, veamos el diagrama. Usted tiene su ojo, usted tiene la lente convergente y tiene el objeto, ¿verdad? Aquí la idea es que el objeto se encuentre a una distancia menor que la distancia focal de la lente. ¿Por qué? Porque así se forma una imagen virtual detrás del objeto, imagen que cae en el punto cercano. Si ustedes recuerdan, para lentes convergentes, cuando el objeto está a una distancia menor que la focal, se forma una imagen virtual, se forma una imagen virtual derecha y aumentada. Y la imagen se forma detrás del objeto. Nosotros aprovechamos esa ventaja. Nosotros aprovechando esa ventaja, hacemos que la imagen se forme detrás del objeto, es decir, acá, y que ese punto coincida con el punto cercano del ojo, que hemos definido como DN, ¿sí? DN es el punto, la distancia del punto cercano. Entonces lo que hacemos, lo que hace el lente convergente es retirar o alejar la imagen hacia el punto cercano para que usted la pueda ver con claridad. De nuevo, recordamos que la distancia a la que se forma la imagen será para lentes convencionales la resta de la distancia de punto cercano menos la distancia a la que usa usted los lentes. Eso va en valor absoluto y se le coloca el negativo porque la distancia de la imagen debe ser negativa aquí también, ya que es una imagen virtual. ¿Sí? Este problema no existe con los lentes de contacto. Con los lentes de contacto simplemente DI es igual a DN, a la distancia del punto cercano, y no hay ningún problema. Pero para anteojos convencionales hay que hacer esta resta. Y esta resta es la que no aparece en el libro de texto porque el ejemplo lo hace con lentes de contacto. Bien, entonces, si la imagen que se va a formar es virtual, porque la potencia de las lentes que corrigen hipermetropía da positivo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Aquí ahora vamos a calcular de nuevo la potencia que se necesita para corregir la hipermetropía. La corrección, nuevamente, es calcular la potencia, 1 sobre la distancia focal, ecuación de las lentes delgadas. Aquí no cambió
En principio no cambió nada. Pero ¿cuál es el detalle? Que aquí yo ya no tengo 1 sobre infinito. Vean la imagen, ya el objeto no está en el infinito, está a una distancia. Está a una distancia DO de la lente. Y resulta que DO es más pequeño, DO es más pequeño, es menor que DI. DO es menor que DI. Entonces, cuando usted calcula los recíprocos, suponga que DO es 5 y DI es 25. 1 entre 5, 1 entre 5 va a ser más grande que 1 entre 25. Entonces, por eso, al final esto es una resta, ¿verdad? Porque la DI es negativa, al ser imagen virtual, la DI es negativa, entonces esto no es una suma, sino que es una resta, pero es una resta que quedará con signo positivo, debido a que DI es mayor que DO. Y entonces la potencia de una lente convergente que corrige hipermetropía, la potencia deberá ser positiva. La potencia será positiva. Entonces, como comentario final, ¿verdad? Si la corrección se hace con lentes de contacto, se tiene que la distancia de la imagen es igual a menos la distancia del punto lejano. Esto en corrección de miopía. Y en corrección de hipermetropía, pues DI será igual al negativo de la distancia del punto cercano. Y tengan cuidado nuevamente cuando estemos trabajando con estos problemas. Necesitamos expresar, esto es importante, expresar las distancias en metros. Los ejercicios van a dar las distancias en centímetros, pero usted necesita expresarlas en metros. Entonces, este documento ustedes lo tienen en el campus. Vamos a quedarnos por aquí el día de hoy y vamos a continuar el día de mañana.